Como siempre la clase queda grabada, así que al terminar les subo el video de la clase, ¿sí? Entonces, acá en este primer ejercicio dice: sobre una mesa horizontal con un resorte fijado en la pared, se empuja un bloque el cual se desliza por una superficie rugosa y luego cae al suelo. Entonces, nosotros tenemos una mesa de superficie rugosa. Eso quiere decir que esta mesa está produciendo una fuerza de roce y por lo tanto un trabajo de la fuerza de roce. Entonces, el bloque en un primer momento está comprimiendo al resorte. Cuando este se suelta, llega hasta el borde de la mesa con una cierta velocidad, produciendo que el bloque caiga en forma de un tiro parabólico hacia el suelo, ¿sí? Es muy parecido a un ejercicio que vimos ayer, con la diferencia de que ayer el ejercicio tenía una mesa que era lisa. En este caso estamos hablando de una mesa rugosa. Como dato tenemos: el bloque tiene una masa M de 1.4 kilogramos. La constante del resorte K es igual a 6,4 por 10 al cuadrado newton sobre metro. Y el resorte se comprime una distancia X igual a 0,1 metros. El bloque desliza una distancia D antes de caer, ¿sí? Entonces tenemos la distancia D de deslizamiento hasta antes de que el bloque caiga. Por la mesa y abandona la mesa con una velocidad de 1,8 metros sobre segundo. Entonces acá tiene una velocidad de 1,8 metros sobre segundo. Si la fuerza de fricción entre el bloque y la mesa es de 4,5 newton, tenemos la fuerza de roce igual a 4,5 newton. Entonces la distancia D que se desliza el bloque sobre la mesa es igual que en el caso anterior. Nosotros vamos a tener el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica del sistema, ¿sí? Eso quiere decir, entre su posición inicial que nosotros tenemos en un primer momento donde el resorte está comprimido, ¿cómo es la energía en esa posición? Vamos a calcular la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B. Entonces, en la primera posición nosotros vamos a suponer que tiene una velocidad igual a 0 y la energía es puramente energía potencial elástica, ¿sí? Entonces tenemos energía potencial elástica inicial. Tendríamos también energía cinética, pero la energía cinética es 0 debido a que se encuentra en reposo en un primer momento. Y también podríamos considerar que tiene energía potencial, que por estar encima de una mesa elevado a una cierta altura, tiene una energía potencial. Del otro lado voy a tener la energía potencial elástica, de vuelta una energía cinética y otra vez una energía potencial final. Cinética final y elástica final. Esto es la conservación de energía,
¿sí? Lo que vamos a ver en realidad acá es cómo varía la energía, ¿sí? No son iguales. Esto se da por el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces, estas dos energías, inicial y final, van a terminar siendo diferentes. Pero podemos saber que hay energías que se anulan. Por ejemplo, en un primer momento, como dijimos, el bloque está en reposo antes de soltarlo, lo que quiere decir que la energía cinética es igual a cero. Cuando el bloque es arrojado, ya el resorte deja de participar en la ecuación, por lo tanto la energía potencial elástica es cero. Y por otro lado, en ambos casos, la variación de energía potencial es cero debido a que siempre se mantiene sobre la mesa a una misma altura, ¿sí? Por lo tanto, eso va a desaparecer. Entonces, podemos decir que la variación de la energía mecánica del sistema es la energía potencial elástica inicial menos la energía cinética final. Entonces, la variación de la energía mecánica va a ser la energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado, menos la energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Usando estas dos ecuaciones podemos determinar la variación o pérdida de energía mecánica. Entonces, esa variación de energía mecánica es un medio por el valor de K, que nosotros teníamos de 6,4 por 10 al cuadrado. Newton sobre metro. Y por el valor X, que X era la compresión de 0,1 metros elevados al cuadrado. Menos la energía cinética, un medio de la masa, que la masa es 1,4 kilogramos, por la velocidad, que es de 1,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le da la variación de energía mecánica? A mí me dio 29,73. Estaría en joules, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió cómo trabajar? ¿Podría volver a repetir? Yo la verdad que me perdí. Nosotros tenemos siempre que, cuando veamos el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos un bloque que está comprimiendo un resorte sobre una mesa rugosa. Eso quiere decir que cuando yo suelto el bloque entra en contacto con la mesa produciendo una fuerza de roce, ¿sí? Por lo tanto, acá no se puede plantear una conservación de energía, porque existe el trabajo de la fuerza de roce, que es una fuerza no conservativa, lo que hace que se pierda energía. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía mecánica. Eso nos hace entender que la energía mecánica inicial en el punto A va a ser distinta de la energía mecánica final en el punto B. Pero de esas energías, yo puedo decir que la energía mecánica en A está compuesta por energía potencial elástica, porque participa en un resorte, energía cinética, porque se supone que tendría una velocidad, energía potencial, porque está elevado a una altura. Y lo mismo en la parte de final.
A ver. Ahora, la energía cinética inicial es cero porque en un primer momento el bloque está retenido contra el resorte comprimiéndolo, haciendo que no tenga velocidad. Y la energía potencial no varía, por lo tanto ambas energías potenciales se pueden anular, ya que se mantiene siempre a la misma altura sobre la mesa. Una vez que se suelta el bloque, adquiere una velocidad, es decir, una energía cinética, pero el resorte deja de participar, por lo tanto, la energía potencial elástica sería igual a cero. Eso quiere decir que la variación de la energía mecánica, que es energía final menos energía inicial, en este caso nosotros lo vamos a calcular como la energía de A menos la energía de B, ¿sí? Inicial menos la final. Nos da un medio de K por X al cuadrado menos un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, que son los únicos dos términos que nos quedaron, dándonos la variación de energía entre el punto inicial y final, ¿sí? Les dio a todos este valor, 29,73. Tiene que ser un medio por 6,4, que es el valor de K, por 10 por 10 al cuadrado, por 0,1 elevado al cuadrado, ¿sí? No, no, diferente. Sí, les da 0,93, ¿sí? Ah, ahora sí. Bien. Esto les da 0,932. Bien, ya tenemos esto, la variación de energía mecánica. Ahora, esa variación de energía mecánica la vamos a igualar con el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce no es otra cosa que la fuerza de roce por la distancia d que avanzó, porque durante todo el recorrido está aplicada esa fuerza de roce, ¿sí? Eso por ser una mesa rugosa. Igual a esa variación de energía, 0,932 joules. Ahora, la distancia d entonces va a quedar como la variación de energía, 0,932 joules, dividido en la fuerza de roce. Dividido en la fuerza de roce, que la fuerza de roce es de 4,5 newton. ¿Cuánto les da entonces la distancia? 0,21. 0,21 metros, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? Recuerden que todo esto que estamos aplicando es para el trabajo de una fuerza de roce igual a la variación de la energía mecánica, ¿sí? Eso siempre que actúe una fuerza de roce durante el recorrido. ¿Bien? Esperan un momentito.
Veamos siguiente ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, por ejemplo, es de choque, el de la página 21, ¿sí? Veamos este. Una masa de 1,5 kilogramos se coloca sobre un resorte. Nosotros tenemos entonces una superficie y una masa aplicada en un resorte. Tenemos una masa, como dato, la masa que es igual a 1,5 kilogramos, colocada sobre un resorte en una superficie horizontal, y se comprime el resorte, que tiene una constante K de 5,8 por 10 a la 3 newton sobre metro. Una distancia X igual a 0,15 metros. Luego se suelta el bloque, el cual se mueve atravesando una pista lisa y llega a una rampa también lisa hasta alcanzar su parte superior de una altura de 0,9 metros. La rapidez con la que llega a la parte superior de la rampa es, ¿sí? En este caso, como bien lo dice el ejercicio, estamos hablando de un ejercicio que tiene una conservación de energía, ¿sí? Al no tener una fuerza de roce, no hay una pérdida de energía, por lo tanto, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Entonces, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Inicialmente, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una energía potencial elástica, más una energía cinética, si es que se desarrolla una velocidad, más una energía potencial, si es que se tiene una altura. En la parte de energía final voy a tener una energía cinética final más una energía potencial final, más la energía potencial elástica final. De estos nosotros podemos decir, inicialmente se encuentra a un nivel de altura cero, por lo tanto la potencial inicial es cero. Como se encuentra comprimido el resorte y estamos hablando de un segundo antes de dejarlo, mejor dicho un instante antes de soltarlo, la energía cinética también es cero. Y por último, cuando el bloque llega a la parte más alta, el resorte deja de participar en la variación de energía, haciendo que la energía potencial elástica también sea cero. Eso quiere decir que la energía potencial elástica inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Entonces, la energía cinética final va a ser igual a la energía potencial elástica menos la energía potencial final, ¿sí? Esas van a ser las ecuaciones esa es la igualdad de energías que nosotros vamos a sacar, a partir de la cual podemos calcular la velocidad con la que llega la masa al punto más alto de la rampa. Entonces, la energía cinética final va a ser igual. La energía potencial elástica inicial, 1/2 de K, que serían por 5,8 por 10 a la 3 newton sobre metro, por el valor X
elevado al cuadrado. La compresión del resorte, que es de 0,15 metros, elevado al cuadrado, menos la energía potencial final. ¿Cómo calculamos energía potencial gravitatoria? Masa por gravedad por altura. Muy bien. Entonces, la masa, que serían 1,5 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la altura, que se eleva de 0,9 metros. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando. ¿Cuánto nos da entonces esa energía? Cincuenta y cuatro, 52.1. Les digo así, 52,1. Sí. Hasta acá se va entendiendo cómo trabajar. Bien, 52,01.02. No, 0. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando calculamos lo de energía potencial final? Se llama energía potencial gravitatoria, ¿sí? Porque es causada por la aceleración de la gravedad, por la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Les queda alguna duda? Bien. Entonces, teniendo ya la energía cinética final, nosotros podemos decir que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Y esto como resultado nos tendría que dar 52,02 joules. Entonces, vamos a despejar. La velocidad elevada al cuadrado va a ser igual. El 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. 2 por 52,02 joules dividido en la masa, que la masa era de 1,5 kilogramos. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 52,02 joules dividido 1,5 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad? 8.32. 8,32 metros sobre segundo. Bien. Entonces acá en este ejercicio lo que estamos planteando desde un principio es una conservación de la energía, ¿sí? Esto solamente se hace porque el suelo es liso, por lo tanto no hay pérdidas de energía. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? Veamos entonces el siguiente. Si quieren sacar captura del ejercicio, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Veamos este. Dice, un bloque está en reposo en un plano inclinado áspero. A ver. Este lo hicimos ayer. Veamos otro.
Veamos. Tenemos una caja de masa M igual a 10 kilogramos. Entonces, tenemos una superficie, una caja con una masa de 10 kilogramos. Está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa donde el coeficiente de fricción de la caja y la superficie es de 0,2. Hablamos de 0,2. La caja se desplaza horizontalmente debido a una fuerza F igual a 50 newton que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Resolviendo por consideraciones energéticas, calcule y seleccione la velocidad final de la caja después de que se mueve una distancia de 4 metros. ¿Cuál es la velocidad cuando x es igual a 4 metros? Bien. Veamos. Tenemos una caja, como toda caja que tiene una masa, esto tiene un peso. Aparte del peso, está aplicada una fuerza a 60 grados con la horizontal. Esos 60 grados están. Como está apoyado sobre un suelo, esto, aparte de tener el peso, tiene una fuerza de reacción normal. Y por estar moviéndose en un plano que tiene una rugosidad, o sea que no es liso, también va a tener una fuerza de roce. Esas son las consideraciones que tenemos que hacer de la parte de dinámica. Ahora, les dice que inicialmente esto está en reposo, por lo tanto su velocidad inicial es igual a 0. Podríamos calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce va a salir de la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual en un principio a 0, ya que está en reposo. Y por otro lado, la sumatoria de las fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0 porque nos dice, bueno, porque la caja no se eleva, se mantiene siempre sobre la superficie horizontal. Para las fuerzas en X nosotros vamos a tener dos fuerzas. La fuerza F, pero aplicada en el eje X, es decir, descompuesta. Solamente su componente en X. Y también tiene su componente en Y. Entonces, la fuerza F positiva, F por coseno de 60, menos la fuerza de roce. Esto igual a 0. Para ahí nosotros vamos a tener hacia abajo el peso y después tenemos hacia arriba la normal. Y hacia arriba la fuerza F en Y, F por el seno de 60. Esto igual a 0. Acá vamos a tener un problema. Esto es inicialmente 0 porque tiene velocidad inicial igual a 0, pero nos dice que se pone en movimiento. Entonces esto es masa por aceleración.
masa por aceleración. Bien. Vamos a centrarnos un poco más en la parte de la conservación de la energía, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a fijarnos en esta parte y decir que la normal va a ser igual al peso menos la fuerza por el seno de 60 grados. Entonces la normal va a ser igual al peso, que el peso va a ser masa por gravedad, 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la fuerza, 50 newton, por el seno de 60 grados. ¿Cuánto les da la normal? Cincuenta y 54.7. 54.7 newton. Bien, vamos a ver entonces, esto no lo vamos a usar por ahora porque nos pide consideraciones energéticas. Entonces, la fuerza de roce va a ser igual a la normal por el valor de mu. Eso quiere decir que la fuerza de roce va a ser igual a 54.7 newton por el mu, que era de 0.2. ¿Cuánto les da la fuerza de roce? 10.94 newton. 10.94 newton. Vamos a ver entonces la variación de la energía, ¿sí? Tenemos entonces la energía mecánica, tenemos que el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Eso porque tenemos fuerzas no conservativas, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de energías tenemos? ¿Cinética? Cinética. Bien. La única energía que nosotros vamos a tener va a ser una energía cinética, ¿sí? Esa energía cinética va a tener que ser igual al trabajo de la fuerza de roce. Y el trabajo de la fuerza de roce no es otra cosa que la fuerza de roce por la distancia x que se mueve, igual a la energía cinética de 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿sí? Porque no hay otra energía que se presente. Como partimos del reposo, inicialmente la energía cinética es igual a 0. Como es un plano horizontal, la energía potencial también es 0. Como no tenemos ningún resorte participando, la energía potencial elástica también es 0, ¿sí? Quedándonos solamente la energía cinética final, igual al trabajo de la fuerza de roce. Ahora, la fuerza de roce es de 10.94 newton por la distancia avanzada, que son 4 metros, igual a 1/2 por la masa de 10 kilogramos por la velocidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad va a tener que ser igual a 10.94 por 4, el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, y dividido la masa de 10 kilogramos.
¿Cuánto les da la velocidad? $2.95. 2.95. Sí, me dio miedo. Debería ser eso, ¿sí? Acá hay un problema con la consideración energética porque tenemos el trabajo de la fuerza de roce y no tenemos otros para considerar, ¿sí? A ver. Veamos de sacarlo de otra forma, por las consideraciones del movimiento. Por las consideraciones de movimiento yo puedo sacar directamente la masa por la aceleración. Entonces sacando de ahí la aceleración. Eso quiere decir que la fuerza, que son 50 newton por el coseno de los 60 grados, menos la fuerza de roce, que son 54.7 newton, por el 0.2. Va a ser igual a la masa de 10 kilogramos por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser de 50 newton por coseno de 60 menos 54.7 por 0.2 dividido en 10 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración en este caso? $1.4. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta esa aceleración, nosotros podemos decir que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 por la aceleración y por el espacio. La velocidad inicial es 0 porque esto parte del rebozo, es más porque la aceleración positiva. Entonces la velocidad final adquirida va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de 1.4 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el espacio de 4 metros. ¿Cuánto les da esa velocidad final? $3.35. 3.35 metros sobre segundo. Esta sería la opción correcta, ¿sí? Entonces, hay dos formas de sacarlo, una con consideración de energía, pero en este caso la consideración de energía me está dando un error porque me pareciera que le falta una energía. Y otra es calculando directamente la aceleración por fuerza, ¿sí? Y con eso calculando la velocidad final. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Profe, si en el parcial nos diera algo así, por ejemplo, como sacar la velocidad, por ejemplo, Si les diera algo así, pueden calcularlo de las dos formas, ¿sí? O sea, principalmente les van a pedir consideraciones energéticas, pero la segunda forma es más para que ustedes puedan verificar que el resultado está bien, ¿sí? Entonces, de ambas formas se puede trabajar. Traten ustedes de ver cuál es la que les conviene, cuál es la que les parece un poco más sencilla. A ver.
Veamos el siguiente. Cuando un colectivo hace una parada repentina, los pasajeros tienden a irse hacia adelante. ¿Cuál de las leyes de Newton puede explicar esto? De acción y reacción. Acción y reacción funciona cuando ustedes tienen una fuerza que actúa en un sentido sobre un cuerpo y el cuerpo responde en otro sentido. Es ¿Sí? la ¿Qué dice la ¿La de primera ley? inercia? ¿La primera? ¿Qué dice La la de primera? inercia. La de inercia. Un cuerpo que está en movimiento tiende a mantener su movimiento y uno que está en reposo tiende a mantener su reposo. Lo que está pasando en un colectivo en movimiento justamente es eso. Los cuerpos de las personas están en movimiento. Por lo tanto, ante un frenado rápido, lo que pasa es que el cuerpo va a tender a querer seguir en movimiento haciendo que el cuerpo vaya hacia adelante. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo hasta ahí los ejercicios? ¿Les queda alguna duda? Veamos este. Dos juguetes de masa de 40 gramos y 120 gramos están conectados por una cuerda de masa despreciable y apoyados sobre una superficie horizontal rugosa. Los juguetes son tirados hacia la derecha por una fuerza horizontal de magnitud F de 0,4 newton, como se muestra en la figura. En estas condiciones, los juguetes se mueven con una velocidad constante. Encuentre y seleccione el coeficiente de fricción cinética entre los juguetes y la superficie, suponiendo que ambos juguetes tienen el mismo coeficiente de roce, 40 y 120. Entonces, tenemos el suelo, un juguete de masa 120, uno más chico de masa 40, conectados ambos por una soga y tirados por una fuerza en la parte delantera. Esta fuerza es de 0,04 newton. La masa 2 y la masa 1. La masa 1 de 40 gramos. La masa 2 de 120 gramos. Nos dice que la superficie es rugosa, por lo tanto existe un mu, que es la incógnita que tenemos que buscar. Entonces, podemos plantear las ecuaciones por cada uno de los cuerpos, haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno. El cuerpo de 120, como tiene una masa, tiene un peso. Y al tener un peso, tiene una normal. Aparte de eso, está tirado por una cuerda, lo que genera una tensión. Y en el suelo, como tiene un coeficiente de roce, va a generar una fuerza de roce. Si vamos al segundo cuerpo, en el segundo cuerpo nosotros tenemos también una masa y por lo tanto tenemos un peso. Como tenemos un peso, tenemos una normal, tenemos la fuerza que está aplicada en este cuerpo y al tener un cable que tracciona, tenemos una tensión hacia atrás. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, como tiene un coeficiente de roce, también tiene una fuerza de roce.
Entonces, como es una superficie horizontal y la única fuerza vertical que hay es el peso en cada uno de los casos, la normal va a ser directamente igual al peso. Entonces, para el cuerpo 1, la sumatoria de fuerzas del cuerpo 1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto debido a que nos dice que se mueve a una velocidad constante. Esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la tensión positiva menos la fuerza de roce igual a 0. Esa es mi primera ecuación. De ahí, bueno, vamos a llamar esto, a este lo vamos a poner como cuerpo 1. Entonces, la tensión positiva y la fuerza de roce que está en base a la normal, que es el peso, masa 2 por la gravedad y por el valor del mu, que es desconocido. Igual a 0. Le pongamos, directamente le pongamos 2. Como estaba. Para el otro vamos a tener la sumatoria de fuerzas del cuerpo 1. También igual a 0, ya que comparte, como están fijados por la misma cuerda, van a compartir siempre la misma aceleración. Y en este caso tenemos hacia atrás la tensión, hacia atrás la fuerza de roce de este cuerpo 1 y hacia adelante la fuerza. Todo esto tiene que ser igual a 0. De estas fuerzas nosotros conocemos la fuerza de roce, podemos decir que viene dada por el peso. Entonces va a ser la masa por la gravedad y por el valor mu, más la fuerza F igual a 0. Acá tengamos en cuenta que usamos la masa 1. Ahora, se nos generó dos sistemas de ecuaciones donde las incógnitas son mu y t. En estos casos podemos sumar ambas ecuaciones. Entonces tenemos la primera ecuación, t menos la masa 2 por la gravedad y por el coeficiente mu, que es desconocido, igual a 0. Y de la otra ecuación tengo menos t menos la masa 1 por la gravedad y por el coeficiente mu, más la fuerza F igual a 0. Si sumamos ambas ecuaciones, vamos a ver que van a haber términos que se van a anular. Por ejemplo, la tensión. ¿Sí? Al sumar estas dos ecuaciones, la tensión se anula, quedándonos los dos pesos, o mejor dicho, las dos fuerzas de roce, masa 2 por gravedad por mu, menos masa 1 por gravedad por mu, más la fuerza F, todo igual a 0. De aquí podemos despejar. Los dos términos negativos los puedo pasar al otro lado y me va a quedar que la fuerza es igual a la masa 2 por la gravedad y por mu, más la masa 1 por la gravedad y por el valor de mu. Sacamos factor común, ese valor mu, y mu me va a quedar multiplicado por los dos pesos, masa 2 por gravedad, más la masa 1 por la gravedad. Por lo tanto, mu va a ser igual a la fuerza sobre la masa 2 por gravedad, más la masa 1 por gravedad.
Ya despejadas las ecuaciones, podemos reemplazar. La fuerza es de 0,04 newton. 0,04 newton. La masa 2 es de 120 gramos. Pasándolo a kilogramos, ¿cuánto sería? 0,12 kilogramos. Muy bien. 0,12 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es la masa 1 pasada a kilogramos? 0,04 kilogramos. Muy bien. Por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el valor de mu? Digo 3. Ese va a ser entonces el coeficiente de roce dinámico entre la superficie y los autos, ¿sí? .03 le dio. A mí me dio 0,025. La opción D. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí. Sí, 0,025. Bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda de cómo trabajar? Sí, está bien, claro. Sí, Profe, yo tengo una duda. sí. Ahí sí podía. Quiero saber por qué la fuerza de roce es igual a la masa por la gravedad por el Bien. coeficiente de roce. Eso va a pasar porque la superficie es horizontal. La fuerza de roce siempre es igual a la normal por mu, ¿sí? Donde la normal es la fuerza, digamos, que contrarresta a las fuerzas en I. Ahora, en este caso, cuando nosotros estamos trabajando, si nos fijamos en cada uno de los cuerpos, la única fuerza en I que afecta al cuerpo es el peso y el otro la normal. Por lo tanto, la normal tiene que ser igual al peso. De ahí es donde nosotros sacamos que la fuerza de roce va a ser igual. Si la normal es lo mismo que el peso, la normal va a terminar siendo masa por gravedad y por el coeficiente mu para poder sacar la fuerza de roce, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y eso iría con signo negativo o no, Sí, no lleva signo? va con signo negativo acá en la sumatoria de fuerzas. Acá no es tan necesario. Acá sí, porque acá la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo otra duda. Siempre Sí. que tenemos las dos ecuaciones, ¿se suman? ¿No se igualan? Bien, siempre que tengas dos ecuaciones o tres ecuaciones, porque hay casos en los que te pueden dar tres ecuaciones, podés sumar las ecuaciones. Eso va a hacer que se anulen las variables. Es más fácil sumarlas que despejar y reemplazar, ¿sí? Ten en cuenta eso. Es un poco más sencillo sumar las ecuaciones que despejar de una y reemplazar en la otra. También lo podés hacer y también vas a llegar al mismo resultado, pero hay más posibilidades de que tengas un error en los despejes, ¿sí? Ah, bueno, pues ¿Y cómo gracias. sería con 3? A ver, no sé si se acuerdan del ejercicio. A ver, se los voy a dibujar. En la cartilla del práctico creo que era número 4. Tenían ustedes, por ejemplo, una polea
teníamos un cuerpo más pequeño y un cuerpo colgando del otro lado. Teníamos una cuerda que iba por la polea y que bajaba hacia el otro cuerpo. En este caso, por ejemplo, se forman tres ecuaciones porque tenemos tres cuerpos en contacto, ¿sí? Los dos cuerpos que están ligados por la cuerda, que es el cuerpo más grande y el cuerpo que está colgando, y el cuerpo que está, digamos, en contacto con el cuerpo más grande, ¿sí? Acá se van a generar tres ecuaciones, donde las ecuaciones que vamos a tener van a ser, por ejemplo, para el cuerpo más grande, tenemos el peso, que se va a descomponer en un peso en Y, en un peso en X, la normal, y por último vamos a tener una fuerza de contacto, ¿sí? Para el cuerpo que está en esta parte vamos a tener la misma fuerza de contacto pero en sentido contrario, el peso, la normal y el peso descompuesto en un peso en Y y en un peso en X, ¿sí? Profe, ¿cómo se representaba la fuerza de contacto? La fuerza de contacto directamente lo hacen de una superficie sobre la otra, ¿sí? Entonces, si tienen un cuerpo al lado del otro, por lo general, si este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, lo llaman como la fuerza de contacto del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Y a la otra, la fuerza de contacto del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, ¿sí? Esas son las fuerzas. Pero es la F, digamos. Ponemos. Sí, fuerza 1, 2 y fuerza 2, 1, ¿sí? Ah. Son iguales, de signo cambiado en cada ecuación, ¿sí? Entonces, Sí, por profe. ejemplo, aquí se va a agregar en esta parte el peso y la tensión del cable, ¿sí? Entonces, ahí se generan tres ecuaciones y esas tres ecuaciones, al sumarlas, van a empezar a eliminar las incógnitas. Por ejemplo, la tensión se va a eliminar porque la tensión del cable está presente en esta parte y en esta parte. Y la fuerza de contacto se va a eliminar porque está presente en estas dos, haciendo que sea más sencillo el cálculo. ¿Se entiende? Bien, bien. Si quieren ver el ejercicio, está en el video del trabajo 4, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ese ejemplo que diste es sin fricción. Esto es sin fricción, sí, ¿sí? Es sin fricción. Fíjense ahí en el video del práctico 4, creo que está resuelto este ejercicio. Pero acá sí se generaban tres ecuaciones que había que sumarlas, ¿sí? Bien. Veamos el siguiente. ¿Hasta acá tienen alguna duda? El siguiente dice, un automóvil que se mueve con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo frena repentinamente bloqueando sus ruedas, es decir, comienza a patinar. El automóvil se desplaza por una ruta una distancia de 75 metros antes de frenar completamente. Encuentre y seleccione el coeficiente de fricción cinética entre los neumáticos del auto y la ruta. Tenemos entonces un auto, que lo vamos a dibujar como si fuese un cuerpo, que se viene desplazando en un cierto sentido. En un momento se aplican los frenos, lo que quiere decir que se genera una fuerza de roce hacia atrás, haciendo que se frene, ¿sí? Entonces, ese freno hace que la velocidad inicial, que es de 30 metros sobre segundo,
pase a una velocidad final de 0, ¿sí? Habiendo recorrido una distancia de 75 metros. Antes de frenar. Podríamos calcular entonces la aceleración en base a estos datos. Nosotros sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración, más 2 veces la aceleración por la distancia avanzada. En este caso, la aceleración es negativa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a considerarlo como menos 2 veces la aceleración por el espacio. Aceleración negativa debido a que se va frenando, ¿sí? La velocidad final nos dice que se detiene, es decir, está en reposo al final. Por lo tanto, es 0. La velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Por lo tanto, la aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por x. ¿Sí? La aceleración es 30 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 75 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? 6. 6 6. metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos calculada entonces la aceleración. Vamos a ver ahora las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En este caso, en las fuerzas en X yo tengo solamente menos la fuerza de roce. Y va a ser igual a la masa por la aceleración, que es negativa, menos la aceleración de 6 metros sobre segundo. No conozco la masa del automóvil, pero vamos a relacionar con lo que dijimos hace rato. Nosotros tenemos un automóvil que se mueve en una pista horizontal. Quiere decir que vamos a tener el peso y hacia arriba la normal, ¿sí? Como son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y, el peso va a ser igual a la normal, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Terminamos un ratito con esto. Entonces, menos la normal por mu vendría a ser esto. Y la normal no es otra cosa que la masa por la gravedad, porque es igual al peso por el valor de mu. Igual a la masa por la aceleración. También esto negativo porque la aceleración es negativa. Entonces, masa se va a cancelar con masa y me va a quedar negativo que se va a cancelar con el negativo del otro lado. Por lo tanto, el mu que estoy buscando va a ser igual a la aceleración sobre la gravedad, ¿sí? La aceleración, que son 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da el valor del mu? 0.62. 0.62. 62. Sí, también me dio. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Bien. Entonces estamos trabajando con las ecuaciones Profe, ¿podría de las... explicar de vuelta lo último? Bien.
Entonces, en la última parte nosotros teníamos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser siempre igual a la masa por la aceleración. La aceleración la habíamos calculado a partir de las ecuaciones de cinemática, donde la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial menos 2 por la aceleración y por el espacio. Entonces, calculando la aceleración de esa ecuación, sabemos que como esto se está frenando, porque pasa de 30 metros sobre segundo a 0, esta aceleración es negativa, ¿sí? Solamente que nos dio positivo por la consideración del signo que hicimos al principio. Aparte de eso, podemos venir a la suma de fuerzas en X. Ya conociendo la aceleración que viene de este cálculo, la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la gravedad por mu. Y eso es porque si analizamos el cuerpo, nosotros tenemos en dirección Y el peso y la normal, ¿sí? Como son las dos únicas fuerzas, la normal va a ser directamente igual al peso, haciendo que la fuerza de roce sea peso por mu, es decir, masa por gravedad y por mu, ¿sí? Esto igual a la masa por la aceleración. Como las dos masas son iguales, se pueden cancelar, y como tenemos negativos en ambos lados, también se pueden cancelar. Esto va a hacer que nos quede solamente que mu va a ser igual a la aceleración dividido la gravedad, ¿sí? Entonces mu va a ser igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado dividido la aceleración de gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos da de 0,62. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Todavía no me queda bien claro cuando nosotros hacemos la sumatoria de las fuerzas y lo igualamos a masa por aceleración o a cero. Bien, ¿Cuándo se utiliza? bien. Siempre la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Solamente hay dos casos cuando es igual a cero, y son los dos casos cuando uno te dice que el cuerpo permanece en reposo. En ese caso, no hay aceleración porque no hay movimiento. Y la otra es cuando te dice que el cuerpo se mueve a una velocidad constante. En ese caso tampoco hay una aceleración, sino que se mantiene la misma velocidad durante todo el movimiento. Solo en esos dos casos podemos considerar que la suma de fuerzas es directamente igual a cero, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, ya entendí, profe, gracias. Siempre presten mucha atención a esos detalles, ¿sí? Sí. A mí en la aceleración dividido la gravedad me dio 0,37, no sé si es que estará bien. A ver, me fijo. Es 6 dividido 9.8. Es 0,6122. ¿Sí? No, capaz que la tengo en otra función en la calculadora. Fíjate bien eso, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Veamos a ver. Vamos a este. Este dice: un deportista de snowboard se mueve cuesta abajo por una pista de nieve que tiene una pendiente de 22 grados. Entonces vamos a considerar y esto tiene un movimiento hacia abajo. El coeficiente de fricción cinética entre la tabla y la nieve es de 0,21. Por lo tanto tenemos un mu igual a 0,21. El ángulo de pendiente es de 22 grados. Y su velocidad es de
8.3 metros sobre segundo. En un instante dado, suponiendo que la pendiente es constante, ¿cuál será su rapidez 100 metros más abajo? Eso quiere decir, para una distancia x de 100 metros, ¿cuál va a ser su velocidad final? ¿Y cuánto tarda el deportista en alcanzar esa rapidez? A su vez, para esto, ¿cuál es el tiempo? Bien. En este caso, ¿qué se conoce y qué nos hace falta para calcular? ¿Cuáles son las fuerzas? Primero analicemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Si esto tiene, en este caso, un coeficiente de fricción, porque tiene una normal, y si tiene una normal es porque tiene que tener un peso. Es decir, este cuerpo va a tener una masa y por lo tanto un peso. Ese peso se va a descomponer en un peso en Y y en un peso en X, que es el que produce el movimiento, ¿sí? A su vez, como tenemos un coeficiente de fricción, vamos a tener una fuerza de roce, ¿sí? Como no actúa ninguna otra fuerza, vamos a tener la normal, que va a ser igual al peso en Y. ¿Hasta ahí se va entendiendo la descomposición de fuerzas? Sí, profe. Disculpe, profe, esa última que marcó fue la normal, la que va arriba, digamos, la que está cuando está descompuesta en peso en X, peso en Y, la que está siguiendo la misma línea que la de peso en Y, esa es la normal, ¿no? Sí, esa es la normal. Ah, bien. ¿Sí? Bien, como dijimos recién, como en Y solamente está actuando el peso, la normal va a ser igual al peso, pero en el eje Y, ¿sí? Esa normal va a ser entonces igual al peso por Y, por lo que vendría a ser el coseno de los 22 grados, ¿sí? Eso pasa porque el ángulo que nosotros usamos para el plano inclinado, que son los 22 grados, está comprendido en esta parte, haciendo que para Y usemos coseno y para X usemos el seno. Ahora, el peso a su vez no es otra cosa que masa por gravedad por el coseno de 22 grados, ¿sí? Esa es la expresión de la normal. No la podemos calcular porque no conocemos la masa. Vamos a ver ahora el equilibrio de las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. De estas fuerzas nosotros tenemos que la que produce el movimiento es el peso en X y la que se opone al movimiento es la fuerza de roce. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración desarrollada. Ahora, el peso en X no es otra cosa que el peso por el seno del ángulo del plano inclinado, que sería el seno de 22 grados, menos la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y aquí nosotros podemos decir entonces que el peso es masa por gravedad por el seno de los 22 grados, menos la normal que viene dado por esta expresión, masa por gravedad por el coseno de 22 grados y por el coeficiente de roce mu, igual a la masa por la aceleración. Si nos fijamos, tenemos masa, masa y masa, haciendo que los tres se puedan simplificar, ¿sí?
lo que nos va a dar que la aceleración va a ser igual a la gravedad por el seno de 22 grados menos la gravedad por el coseno de 22 grados. ¿Cuánto les da la aceleración? Profe, ¿y el U? Tienes razón, me está olvidando del mol. T por mol de 0,21. La gravedad, recuerden que es de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la aceleración entonces? $1,76 me dio a mí. A mí Sí, yo también. también. Muy bien, 1,76 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Tenemos entonces la aceleración y nos piden velocidad final y tiempo. ¿Sí? Vamos a ver de velocidad final. En el caso de la velocidad final es velocidad final elevada al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio. En este caso lo consideramos positivo porque tenemos aceleración positiva. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado. Esa velocidad inicial era de 8,3 metros sobre segundo. Entonces 8,3 metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado. Más 2 por la aceleración, que la aceleración es de 1,76 metros sobre segundo al cuadrado, y por el espacio avanzado que nos dice que es 100 metros más abajo. ¿Cuánto les da la velocidad final? $20,5 metros sobre segundo. Bien, 20,5 metros sobre segundo. Hasta acá, ¿les queda alguna duda? No. Teniendo la velocidad final es más sencillo calcular el tiempo. Nosotros recordemos que para calcular el tiempo podemos usar, por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso quiere decir que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en la aceleración. Entonces nosotros vamos a tener una velocidad final que es de 20,5 metros sobre segundo menos la velocidad inicial 8,3 metros sobre segundo dividido en la aceleración de 1,76 metros sobre segundo elevada al cuadrado. ¿Cuánto les da el tiempo? 6,93. 6,93 segundos. ¿Hasta ahí les quedó alguna duda? Profe, ¿con esos datos se puede sacar la masa? No, ¿sí? No. No podemos sacar la masa por ahora, principalmente porque en las ecuaciones se anula, ¿sí? Esa es una de las razones por las que no podemos sacar la masa. Pero eso es porque tenemos un plano inclinado y entonces, sin importar la masa, los resultados van a seguir siendo siempre los mismos, ¿sí? Por eso es que se anula. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí. A ver.
el ejercicio de la hoja 30 tampoco lo pueden resolver, es un ejercicio de conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Un tema que creo que todavía no lo vieron. Este lo habíamos resuelto ayer. Si recuerden que esto es por principio de acción y reacción. Cuando un hombre grande empuja a un niño y un niño empuja a un hombre grande, ambos sufren la misma fuerza, solamente que en sentidos contrarios. Ahora, en este caso, para mantener esa misma fuerza, como el niño tiene una menor masa, va a desarrollar una mayor aceleración para compensar esa menor masa, ¿sí? Por eso es que en este caso el niño se mueve con mayor aceleración que el hombre grande, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Que se me cortó. Cuando ustedes tienen estas dos personas que les dice un hombre grande y un niño pequeño que se están empujando mutuamente, en este caso, por ejemplo, lo que va a pasar es que por el principio de acción y reacción, la fuerza que se ejerce en ambos es la misma, solamente que en sentido contrario, ¿sí? Entonces, los dos se están empujando con la misma fuerza. Ahora, como la masa del niño es mucho más pequeña que la masa del hombre, entonces para poder compensar y llegar a esa misma fuerza, la aceleración que desarrolla el niño es mayor, ¿sí? Mientras que la aceleración que desarrolla el hombre es menor a la del niño. En este caso, entonces, el niño es el que se mueve con una mayor aceleración. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Gracias. De nada. Bien. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Sabes que a mayor masa menor o no es lo mismo? Bien. A mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor va a ser la aceleración que se desarrolla. ¿Está bien? Pero traten de aplicar los principios de las leyes de Newton, ¿sí? Profe, ¿podemos ver un ejercicio de movimiento circular? A ver, creo que no tenemos movimiento circular. En la página 41 creo que hay uno. A ver. Dos coches, cada uno con una masa de 1500 kilogramos, se mueven en un círculo horizontal de radio de 10 metros, con la misma velocidad v igual a 10 metros sobre segundo. El círculo está centrado en el origen O de los planos X, y considerando el eje Z positivo, el sentido hacia afuera de la pantalla. Si el automóvil amarillo se mueve en un sentido horario y el verde en sentido antihorario, calcular el momento. Bien, este no lo van a poder resolver, esto es momento angular, ¿sí? Esto lo van a ver para el tercer parcial. ¿Bien? Esto todavía no. Intenté hacerlo y no entendía. Claro. Todo lo que ustedes vean, por eso les dije, esto está mezclado de ejercicios de segundo o tercer parcial. Si les pide momento angular, cantidad de movimiento, o si ven algo que dice dos partículas chocan y quedan pegadas, todos esos temas son temas que no van a ver ahora, que todavía no vieron, ¿sí? Así que este es del tercer parcial. Bueno, gracias. Bien. Habíamos quedado en la hoja 35, creo. Veamos una masa de 1,3 kilogramos se encuentra en el punto 0,0 y la masa. Bien.
Centro de masa tampoco van a ver para este parcial, creo, sino para el siguiente. A ver este. Un disco de hockey en un estanque helado se le da una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si el disco siempre permanece en el hielo y se desliza 115 metros antes de detenerse, determine el coeficiente de roce cinético entre el disco y el hielo. Entonces, tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y avanza antes de detenerse con una velocidad final de 0, una distancia x de 115 metros. Nos pide el coeficiente de roce entre el disco y el hielo. Entonces estamos buscando calcular el valor del mol. Teniendo esto, nosotros podemos decir que vamos a tener la pista de hielo, encima un disco que se mueve con una cierta velocidad. Pasado un tiempo, el disco se va a detener. Entonces, si hacemos nosotros lo que es la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En las fuerzas en X nosotros vamos a tener únicamente la fuerza de roce, que es la que se opone al movimiento. Entonces tengo menos la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Como dijimos hace rato, cuando nosotros estamos viendo fuerzas, en este caso, por ejemplo, si está en un plano horizontal, vamos a tener hacia abajo el peso. Y por ser la única fuerza que actúa en Y, vamos a tener hacia arriba la normal, siendo la normal igual al peso. Y el peso que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, vamos a tener de esta parte menos mu, que va a ser menos la fuerza de roce, que va a ser igual al peso, masa por gravedad, por el coeficiente de roce mu, igual a la masa por la aceleración. Ahora, tenemos otra vez velocidad inicial y velocidad final y una determinada distancia. Por lo tanto, la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el espacio avanzado. ¿Cómo se detiene? La velocidad final es 0, quedándonos la velocidad inicial y 2 veces la aceleración por el espacio. La velocidad inicial elevada al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio avanzado. Por lo tanto, la aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el espacio. La velocidad la tenemos, son 20 metros sobre segundo. Entonces son 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido en 2 por la distancia de 115 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? 1,74. Bien, 1.74 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Recordemos que esta aceleración, como se está deteniendo, es negativa, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser un negativo de este lado y podemos ir cancelando, ¿sí? Masa se cancela con masa, el negativo se cancela con el negativo.
Por lo tanto, el coeficiente de Rosse-Mou va a ser igual a la aceleración sobre la gravedad, ¿sí? Siendo una aceleración de 1.74 metros sobre segundo al cuadrado dividido en la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da mu? 0.17. Bien. Y ese va a ser el coeficiente de Rosse, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, creo que no. A ver. Veamos el que mandaron al grupo. Dice, un péndulo simple de masa de 0,75 kilogramos y de longitud L se suelta desde un punto A, pasa por un punto C más bajo, dirigiéndose al punto B, donde su energía cinética es de 8 joules. Entonces, tenemos un péndulo colgando desde un punto más alto hasta que llega a su punto más bajo, y después se vuelve a elevar hacia el otro lado. Entonces, tenemos un péndulo que tiene una masa de 0.75 kilogramos. Se suelta en un punto A, que pasa por un punto más bajo C, dirigiéndose al punto B, donde en el punto B su energía cinética, entonces en B, es de 8 joules. Si se toma como referencia la altura 0 del punto más bajo, es decir, en esta parte vamos a tener H igual a 0. De la trayectoria del péndulo hacia el punto C, y sabiendo que en el punto A de partida la energía potencial gravitacional es de 10,5 joules. Entonces, la energía potencial gravitatoria 10,5 joules. Punto B está intermedio en esta parte. Se puede afirmar. Nos pide la altura en el punto B, la velocidad en C, la longitud de la cuerda en metros,
Entonces, inicialmente nosotros tenemos una energía potencial gravitatoria de 10,5 joules, ¿sí? En este punto vamos a tener una velocidad de 0, porque nos dice que se deja caer. La velocidad en A es igual a 0. Vamos a plantear entonces la conservación de la energía. Eso quiere decir que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B, y también tiene que ser la misma que la energía mecánica en C. De estas ecuaciones, para poder sacar la altura en B, yo puedo plantear estas dos energías. La energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. En A la única energía que tengo es la energía potencial gravitatoria, siendo de 10,5 joules. Y en B yo voy a tener energía cinética más energía potencial gravitatoria de B. Energía cinética en B. De esas dos energías, yo puedo decir que la energía potencial gravitatoria en el punto B va a ser igual a los 10,5 joules de energía en A menos la energía cinética en B, que también es conocida. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria en B, que no es otra cosa que masa por gravedad y por la altura en B, va a ser igual a 10,5 joules menos la energía cinética en B, 8 joules. Por lo tanto, la altura en B va a ser igual a los 10,5 joules menos 8 joules dividido en la masa de 0,75 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la altura? 0,23, pero ahí en el Disculpa, enunciado decía la gravedad es 10 metros claro, claro. por segundo al cuadrado. Tomando el 10 como la gravedad, a mí me dio 0,23. ¿Les dio lo mismo a los otros? ¿0,23? No, Ahorita, no, está mal ese resultado, perdón, calculé mal. A mí me dio 0,33. Sí, 0,33. 0,33. 0,33 metros. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente, la velocidad en C. ¿Sí? Para eso podemos plantear que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en C. En C, como ser el punto más bajo, la energía potencial es 0, convirtiéndose toda la energía en energía cinética. La energía mecánica en A es solamente energía potencial gravitatoria del punto A, igual a la energía cinética en C. Esa energía cinética, que viene dada por un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado, va a ser igual a la energía potencial gravitatoria en A, de 10,5 joules. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2 por 10,5 joules, y la masa que está multiplicando va a pasar dividiendo, dividido en 0,75 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad? 5,29 me da a mí. Bien. 5,29 metros
sobre segundo. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. ¿Podés mostrarlo un poco más arriba? A ver, ahí. Listo, gracias. De nada. Nos pide ahora la longitud de la cuerda, ¿sí? Si ustedes se fijan en el gráfico del péndulo, el péndulo en realidad es lanzado de la misma altura, digamos desde el eje horizontal, ¿sí? Es decir, que esto estaría en esta parte. Por lo tanto, la altura, o mejor dicho, la longitud, va a estar dada por la misma energía potencial gravitatoria del punto A. Sí. Eso quiere decir que para calcular el largo de la cuerda vamos a usar la energía potencial gravitatoria en A, que es igual a masa por gravedad y por altura. Esa altura en A va a ser entonces la energía potencial gravitatoria en A dividido en masa por gravedad. Entonces, la altura desarrollada va a ser los 10.5 joules dividido la masa de 0.75 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la altura en A? No tenés que volver a usar 10. Ah, sí, perdón, 10. Cierto que lo cambiaron. ¿Cuánto sería esa altura? 1,4. 1,4 metros. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿La altura donde dice que es igual a 0 es en el punto C? Sí, en el punto C. Ah, ¿Sí? Que sería acá en el bien. punto más bajo. Bien. ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Veamos un par de ejercicios más. ¿Sí? La longitud es la altura punto 4. Sí, 1.4. ¿Sí? Si te fijas en el gráfico del péndulo, se lanza inicialmente desde esta altura, ¿sí? Y llega hasta el punto cero. ¿Ves? Esta altura no es otra cosa que el largo de la cuerda. Entonces, calculando la altura para esa energía potencial inicial de 10,5 joules, obtenemos el largo de la cuerda. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Bien. Nos dice el siguiente. Una persona empujó una pequeña caja sobre una mesa rugosa y la fuerza que ejerce la persona con el dedo no es constante en todo el trayecto, sino que se mantiene constante hasta 40 centímetros, luego decrece, como se indica en el gráfico, hasta llegar a ser nula, a los 60 centímetros. Se sabe que la fuerza de fricción es constante y su valor es de 2 newton, de acuerdo a lo que se establece en la información dada. Se puede establecer que el trabajo neto sobre la caja desde el punto A hasta el punto B. Vamos a ver nosotros qué tenemos. Una fuerza que en este caso es de 5 newton.
hasta los 40 centímetros, que serían 0.4 metros. A su vez, esta fuerza baja hasta 0 en 60 centímetros, 0.6 metros. Entonces, el trabajo neto sobre la caja es desde el punto A hasta el punto B. El trabajo va a estar formado por fuerza por distancia. ¿Sí? Y en este caso va a ser la fuerza que nosotros tenemos de 5 newton por la distancia de 0,4 metros, menos la fuerza de roce por la misma distancia. Y eso va a pasar porque la fuerza de roce siempre genera un trabajo negativo. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza de 5 newton por la distancia de 0.4 metros menos la fuerza de roce de 2 newton por la misma distancia, 0.4 metros. ¿Cuánto es el trabajo? $1.2 me sale. 1.2 joules. ¿Sí? Vamos a ver ahora el trabajo neto sobre la caja desde el punto B hasta el punto C. En esta parte vamos a ver que la fuerza es variable, por lo tanto se puede calcular el trabajo de la fuerza como el área por debajo de la curva de la fuerza variable. Eso quiere decir que va a ser fuerza por distancia dividido en 2. ¿Sí? Menos, y como la fuerza de roce sigue siendo constante, fuerza de roce por la distancia aplicada. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza de 5 newton por la distancia, que en este caso son de 40 a 60, 0.20 metros, dividido en 2, menos la fuerza de roce de 2 newton por la distancia de 0.2. ¿Cuánto les da este trabajo? Menos 1,5. Menos 1.5. No, disculpa, es 0,1. Me faltó multiplicar una cosa. Ajá. 0.1 joules. ¿Así? Sí, a mí también me da así. ¿Hasta acá se entiende? ¿Por qué quedaba el trabajo? ¿Va a ser igual a la fuerza por la distancia sobre 2? Porque acuérdate que para ver el trabajo a partir de una fuerza variable, nosotros lo podemos calcular como el área comprendida debajo de esa curva. ¿Sí? En esta parte se forma un triángulo, y por lo tanto el área de ese triángulo no es otra cosa que base por altura sobre 2, que sería la altura de 5 newton, la base de 0,20 metros dividido en 2. ¿Se entiende? Ah, bien, gracias. ¿Y cómo sería calcularlo con el coseno? Calculado con el coseno es por, tenés que conocer más que nada lo que es el sentido de la fuerza y la dirección del movimiento. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando vos tenés un movimiento en esta dirección y tenés una fuerza en esta dirección, ahí va a ser fuerza por distancia y por el coseno del ángulo que se forma entre la recta de acción del movimiento y la fuerza que estás aplicando, ¿sí? En ese caso usamos coseno. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Ahora para sacar el trabajo neto solo lo sumamos o no pide trabajo neto. A ver. El trabajo neto sobre la caja desde el punto A hasta el punto C. Sí, el trabajo neto va a ser igual a la suma del trabajo de A a B más el trabajo de B a C. Sería entonces 1.2 joules más 0.1 joules. ¿Cuánto les da? 1.3. 1.3 joules. ¿Sí? Bien. Y por último, el trabajo de la fuerza de roce de la caja desde el punto A hasta el punto C. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce desde A hasta C va a ser igual a menos 2 newton por la distancia total de 0.6 metros. ¿Sí? En este caso, porque la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, por lo tanto su trabajo siempre es negativo. ¿Cuánto les da esto? Menos 1,2. Bien, menos 1.2 joules. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Qué es lo último que calculó que no pude escuchar? Es el trabajo de la fuerza de roce entre el punto A y el punto C. ¿Sí? Ah, listo, listo. Sí, sí. Recordemos que acá usamos una fuerza constante de 2 newton para un recorrido de 0,6 metros. Por eso es solamente la multiplicación. Y negativo porque siempre se opone al movimiento, ¿sí? Bien. Estamos en